viene el momento que todos ansiamos y anhelamos también, porque es el momento de recibir lo que el Señor quiere hablarnos. Y le damos gracias al Señor por haber dejado su palabra, por en la vida del pastor, que en esta mañana Pastor Walter nos va a estar trayendo la palabra de Dios. Así que vamos a orar también por este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos por la vida de tu siervo, para que al abrir su boca le sea dada con toda libertad tu palabra, Señor, que lo guíes por medio de tu Espíritu Santo y que nos hables, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto y abierto a escuchar y a obedecer lo que tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y así le vamos a pedir al pastor Walter. Buen día, hermanos. Buen día a cada uno de los hermanos que están aquí. Bueno, hemos estado adorando y glorificando su nombre. Buen día a los hermanos que están en línea. Gloria a Dios, porque estamos en este lugar de reunión de congregación cristiana. Amén. Y hemos tenido un momento precioso de adoración. Qué hermoso cuando nosotros nos disponemos en nuestro corazón a adorar y a glorificar el nombre de Dios, ¿no? El salmista David decía: alma mía, alaba a Jehová, alaba al Señor. Todo mi ser, alabe su santo nombre. Esa disposición en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y nos disponemos porque Cristo Jesús está en nosotros, está dentro nuestro, está con nosotros y está en nosotros. Y por eso venimos como iglesia, como cuerpo, a reunirnos, a adorarle cada primer día de semana, a darle gloria, alabanza, a exaltarle, porque Él es digno de suprema alabanza, hermano querido. Y por eso le decíamos al Señor: grande eres tú, maravillas haces tú. Estuvo analizando usted las alabanzas, cantándolas con entendimiento, alabando al Señor con entendimiento, ¿no? Porque cuando nosotros le adoramos, le damos la gloria a Él, la alabanza, la honra a Él. Y demostramos así nuestro amor para con Él. Recuerden, hermanos queridos, que Él nos amó primero, ¿no? Amén. Entonces, nosotros demostramos su amor, nuestro amor hacia Él. Amén. Bueno, le invito a abrir la palabra de Dios en Juan 8:42. Vamos a seguir con este mensaje, este diálogo que tenía Jesús con los judíos. Se hace largo el diálogo con los judíos, ¿no? Pero le he puesto como título a esta película, esta reflexión, hablando del amor de Dios hacia nosotros. ¿A quién amas? ¿A quién amas, no? Que realmente nosotros miremos su palabra, escudriñemos las Escrituras y que día a día decidamos en amar a Cristo. Por eso buscamos Juan 8:42. Gloria a Dios. Bendiciones para nuestros hermanos que están en las redes. Muchas bendiciones para ustedes. Qué lindo que pueden compartir juntos con nosotros este tiempo de alabanza, de adoración y de la exhortación de su palabra para nuestras vidas. Leemos Juan 8:42. Nos ponemos de pie en reverencia a su palabra, los hermanos que pueden. Amén. Y dice así: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. Tomamos asiento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver, hermano querido, de que Jesús venía hablando de hacerlos libres, de que alguien los podía hacer libre, y ese era el Hijo. Si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Pero también les mostraba a estos judíos, que ellos reclamaban ser hijos de Dios. Porque ellos, si vemos en el contexto inmediato, vemos que ellos reclamaban, ellos decían ser hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasaba? Odiaban a Jesús. Y querían matarle, querían prenderle.
¿A quién? A aquel a quien Dios mismo había enviado para que ellos fueran libres de sus pecados. A este Jesús. Entonces vemos que Jesús también los pone bien en su lugar y les muestra de quién ellos eran hijos. Si vemos los versículos anteriores, o digamos, ¿quién era su padre? Como decíamos anteriormente, que su padre no era Abraham. Entonces, ni tampoco ellos eran hijos de Dios. Aquí Jesús le dice, entonces le dijo, en el versículo 42, la primera parte del capítulo 8, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. En este diálogo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente quiere decir de verdad, me amaríais. Sinceramente, con un corazón sincero, de verdad me amaríais. De verdad estaríais conmigo. Entonces vemos esto contradictorio de estos judíos, porque había una contradicción. Ellos decían ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo no amaban a Jesús, o odiaban a Jesús. Por eso que Jesús le dice claro, si Dios fuere su Padre, también a Él amaría. Entonces, nos preguntamos a nosotros, ¿a quién amas? Y podemos ver reflejado la actitud y los hechos de estos judíos. ¿Cómo procedían ante nuestro Señor? Quiere decir, hermano querido, que para poder tener comunión con Dios, para poder tener esa relación, debían aceptar a Cristo Jesús. Para que verdaderamente ellos fueran hijos de Dios y llevaran también el ejemplo de Abraham, que Abraham fue un hombre de Dios, tenían que aceptar a Cristo Jesús. Y ese es el motivo del cual Dios envió a Jesús, para que lo aceptaran, para que lo recibieran. ¿Qué debían hacer ellos? Debían oír la palabra de Jesús. Debían prestarle atención. Prestar atención a la palabra de Jesús es decir, creer. Debían creer en Él. Y de esta manera mostrar su amor. Era todo lo contrario de lo que ellos hacían. Por eso le pusimos como título a este mensaje, ¿a quién amas? Ellos verdaderamente amaban a Jesús. Podemos ver en el contexto de todo este diálogo que ellos no amaban a Jesús. Qué triste, ¿no? Porque dice, porque yo de Dios he salido, fíjense la segunda parte del mismo versículo 42, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Estos judíos que no creían en Dios, en Jesús, de esta manera, fíjense lo que Jesús le dice, yo de Dios he salido. Él mismo se está mostrando de quién era su Padre, de quién es su Padre, de dónde sale Él. Pero teniendo en cuenta este motivo puntual o este asunto, que los judíos querían desprestigiarlo, que los judíos estaban en contra, no estaban haciendo un diálogo, teniendo una conversación con Él, amorosa y amigable, o queriendo estar de acuerdo con lo que Jesús decía, simplemente mostrándole dónde encontrarle la falla o el error para remarcárselo, porque en ellos decíamos que hay maldad en sus corazones, no hay verdad. Por eso Jesús se lo marcó, se lo dijo puntualmente. Y es para que nosotros analicemos nuestras vidas y para que veamos también quiénes son de Dios, quiénes son los que siguen a Cristo Jesús de verdad y quiénes son los que no. Acá lo podemos ver. Ellos lo desprestigiaban. ¿Se acuerdan en el momento cuando ellos dijeron que no eran hijos de fornicación? Tomando el nacimiento de Jesús, sabiendo que Jesús no era hijo de José, como dijimos el domingo anterior. Pero Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Jesús le estaba diciendo nada más y nada menos, hermano querido, que la verdad. Jesús vino a esta tierra a decir la verdad. Él vino a traer la verdad y los hombres no quieren la verdad. Aman más las tinieblas, al igual que estos judíos. Era la esencia de la vida de pecado, de la vida de muerte espiritual en sus corazones. Creyendo ellos ser hijos de Dios,
no pertenecían a Dios mismo, porque rechazaban a Jesús. Ahora, él aquí les estaba mostrando quién es Él y cuál es su origen. Fíjense, miremos, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cómo que de Dios? Busquemos allí Juan capítulo 1, verso 1, y vamos a ver lo que dice el apóstol Juan referente a Jesús. Juan hace énfasis en este evangelio mostrando la divinidad de Cristo Jesús. Un hermano que lo lea, por favor. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. A esto se refería. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Afirma, hermano querido. Ahora, ¿qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? La palabra. El verbo es la palabra en Cristo Jesús, hecha carne en Cristo Jesús. Ese es el verbo. ¿Y a quién rechazaban estos judíos? A la palabra. Rechazaban a la palabra de Jesús, a la palabra que Dios mismo envió por medio de Cristo Jesús para que ellos tuvieran vida y tuvieran salvación. Este verbo hecho carne, dice Juan 1:14. El verbo hecho carne. Cristo Jesús, el verbo hecho carne. Los judíos no creían que Jesús había salido de Dios. Rotundamente, hermano. Ellos estaban puestos en esa postura, cegados en esa postura, de no creer que Cristo Jesús era Dios. Que Cristo Jesús, que vino como hombre, era Dios. Y no solamente eso, sino que Él como hombre se hacía Dios, dice. Porque Él mismo decía esto. Entonces se enardecían. Ellos les molestaban. ¿Y qué querían hacer? Querían apedrearle en varias ocasiones. Y aún fíjense, no solamente que era Dios, que es Dios, sino cuando les nombró a Abraham. Juan 8, del 58 al 59. Juan, capítulo 8, 58 al 59. Gloria a Dios. Abraham era un referente, era el patriarca. Era el referente de ellos, sabiendo que Abraham era un hombre que temía a Dios. Fíjense lo que dice Jesús acerca de su existencia, acerca de su procedencia, acerca de que Él es la verdad. Juan 8, 58, 59 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Parémoslo ahí, fíjense. De cierto os digo, les estoy diciendo la verdad. Esto es, antes que Abraham fuese, yo soy. Más, hermano querido. Porque ¿cómo puede ser que este hombre que vino de María y que nació y que estuvo en este tiempo, cómo puede ser que haya sido antes que Abraham? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estuvo en el principio. Él estuvo allí cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra. Está hablando en plural, no habla en singular. Entonces está hablando de quién? De Cristo Jesús y su Espíritu Santo allí. La divinidad en la unicidad. Ahí podemos ver, hermano querido, esto precioso. ¿De dónde desciende Cristo Jesús? Por eso Cristo Jesús les hablaba de la verdad. Por eso Él les decía a quién debían ir. Pero estos judíos, dice en el 59, tomaron entonces piedra para arrojársela. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Tomaron piedra, ya ahí querían arremeter contra Él, dar contra Él. Pero Jesús, sabiendo que no era la hora, hermano, sabiendo que no era el tiempo que tenía que cumplir para dar su vida, para hacer la obra completa de redención, abrió un camino y se fue. Él podría haber llamado a millares de ángeles y podría haber tapado la boca de esta gente. Pero recuerden que Él vino con un propósito, y ese propósito estaba cargado de amor.
Por eso ese amor es derramado en aquellos que aman a Dios o que deciden amar a Dios. Por eso decimos, ¿a quién amas? Decidimos amar a Dios. Amar a Dios es con hechos y no de palabras. Es con actitudes. Jesús lo estaba demostrando. Ahora ante estos enemigos. ¿Por qué eran enemigos? Ellos se mostraban ante Jesús como que dialogaban con él, pero las intenciones que tenían no eran buenas, sino que eran de maldad. Entonces, su palabra aquí nos muestra claramente que Jesús ya existía. Es decir, hermano querido, que era antes que ¿quién? Que Abraham. A quien estos judíos llamaban por padre. ¿Se acuerdan que ellos lo llamaron? Padre, nuestro padre Abraham. Entonces era una ofensa para ellos. Pero Jesús es Dios, hermano querido. Él mismo vino a dar su vida. Él mismo vino a mostrarles que venía a decir lo que su padre les había dicho que dijera. Y Él vino a traer la verdad, porque Él es la verdad. Entonces, en la segunda parte del versículo, de este versículo base, dice: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque yo de Dios he salido. Más afirmaba, mientras más ellos negaban, la verdad más prevalecía, hermano querido. Porque nadie puede tapar la verdad. Porque muchos quieren tergiversar la verdad con una mentira, una media verdad, que es una mentira, pero no pueden tapar la verdad. Porque la verdad es la que hace libre al hombre y a la mujer. La verdad es la que liberta a la persona. Hay gente que cuando le dicen la verdad se ponen incómodas, porque no quieren ir a la verdad. Y si ponemos sinónimo de verdad, ¿quién ponemos? Cristo. Él es la verdad. Si el mundo pusiera el sinónimo de verdad a Cristo Jesús, sería diferente. Las tinieblas serían menos. Pero sabemos que el mundo está bajo tinieblas. El mundo está bajo el maligno. Entonces en esta segunda parte dice: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús aquí expresa tres verdades, tres puntos importantes y cortitos. Primero, que Dios es su Padre. Porque yo de Dios he salido. Ahí lo nombra como Dios su Padre. ¿Qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado, mi unigénito, en quien tengo complacencia. Segundo, que Él salió de Dios. Él salió de José. Él salió de María. Él fue obra del Espíritu Santo, salió de Dios. Porque Él viene de Dios. Porque su esencia es esa. Y tercero, que Él vino con un motivo fundamental. Que Él está cumpliendo una misión encomendada por Dios. Esa misión que Él vino a hacer no vino porque a Él se le ocurrió. Porque vino porque Dios lo envió. Y Él también por amor de su propia voluntad lo hizo. Si Cristo Jesús no hubiera venido, ¿hubiéramos tenido alternativa? No teníamos salida. Por eso, ¿cómo no honrarle? Parece repetitivo, pero nuestro espíritu, cuando alaba a Dios, se incrementa esa fe. Cuando nosotros escudriñamos su palabra, cuando escuchamos, oímos la palabra de Jesús, entra fe en nuestras vidas y nos podemos afirmar más y más y saber de que Cristo Jesús vino con un motivo fundamental: a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí, hermano querido, podemos ver claramente la deidad de Cristo. Esa deidad, la deidad de Dios, como dice el apóstol Pablo. Por eso ahí vemos lo que pasaba con estos judíos. Ya Jesús estaba mostrándoles. Él les decía que a Él fueran. ¿Qué les impedía ir a Cristo? Su propio orgullo, el pecado, la soberbia, les impedía ir a Cristo. Entonces Jesús les tenía que decir bien a quién pertenecían. Y es lo que le dice al mundo. ¿Quién es su Dios? O sirves a uno o sirves a otro. No podemos estar en el medio. O somos de Dios o somos de las tinieblas. Somos de la luz o de las tinieblas. Somos de Dios o somos de Belial, del diablo. Pero fíjense, acá mismo claramente, que no solamente
lo muestra Jesús en sus discípulos, sino que sus discípulos también lo llevan a la iglesia. Esto es hacer discípulos. La iglesia conoce su palabra porque los discípulos llevaron esa palabra. Miren lo que dice Pablo, Colosenses 2:9. Colosenses capítulo 2, verso 9. El apóstol Pablo lo nombra allí y nombra también, lo vamos a ver después en Filipenses, hablando de Cristo Jesús, hablando de su deidad, hablando de dónde es su procedencia, quién es Él y qué importancia tenemos que tener para con Él. Porque si nosotros rechazamos al Hijo cuando vayamos al Padre, no seremos aceptados. Hermano, esto no lo decimos nosotros porque queremos, simplemente porque, o ciertamente porque es la verdad. Es su palabra, y su palabra es la verdad. Colosenses 2:9, hermano, que lo lee cortito. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente, ¿cómo? Pero ¿cómo dice que es Dios? En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Allí en él estaba la unicidad en la diversidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando los tres en esa unidad divina. Qué precioso, hermano querido. Entonces vemos claramente en Jesús, porque en él habita, vemos claramente su naturaleza divina y su naturaleza humana. Era necesario que Dios viniera a estar con nosotros. Emmanuel, si Dios con nosotros, si Él está con nosotros, hermano querido, ¿cómo no buscarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no oír su palabra? Pero hay muchos que no quieren ir a la verdad. ¿Cómo no amarle? ¿Y tú a quién amas? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es la pregunta que me hago. ¿Sigo al Señor con todo mi corazón? ¿Busco con diligencia amarle, servirle, adorarle, tener ese acto de obediencia como Él lo tuvo? Porque Él, para cumplir el propósito de redención, hermano, tuvo que obedecer. Y lo vamos a ver ahora en Filipenses. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. Es un poquito largo, pero es fundamental y es preciosa esta palabra, como toda su palabra. Pero acá marca puntualmente, vemos la deidad de Cristo. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues, ¿encontraron, hermanos? A mí me esperamos un ratitito. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues, decía Pablo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense si en Él realmente no habita, y es así, habita corporalmente la deidad de Dios. Haya pues, le decía Pablo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir, como hubo también en Cristo. Cristo Jesús no se movió por emociones, se movió por obediencia, pero esa obediencia va cargada de amor, hermano querido. Porque aquel que ama, obedece. Porque si amamos a Dios, le obedecemos. Y fíjese hasta el punto. El cual, siendo en forma de Dios, ahí está nombrando, ahí la deidad, Dios mismo, siendo Él, no estimó el ser igual a Dios. Él no dijo, no, yo me quedo aquí porque yo pertenezco aquí. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
Él salió de su estado de confort, Él salió de su estado de gloria para venir a este mundo ordinario lleno de pecado para dar su vida. Se despojó a quién, hermano, a sí mismo. Es lo que no querían hacer estos judíos. Por eso le decía Pablo a los filipenses, haya en vosotros este sentir. Debemos despojarnos de nosotros, del peso de pecado que asedia, y vamos a Cristo. Eso no querían hacer los judíos. Y hoy en día está marcado el que quiere despojarse del pecado y el que no. Porque la gracia de Dios está para todos, hermano querido. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Qué haríamos si Jesús estuviera literalmente aquí? Todo el mundo querría estar, ¿no? Sería imposible, pero dejó su Espíritu. Ese Espíritu Santo. Yo me voy, pero no os quedarán solos. Enviaré un ayudador, un paracleto, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo está con quién? Con la iglesia. Está con los que le aman. Está con aquellos que se despojaron de su pecado y dijeron, yo quiero ir a Cristo Jesús. Él se despojó a sí mismo. ¿Y qué tomó? Tomó una forma de que de rey. No, siendo rey, siendo Dios. Imaginémonos, llevemos nuestra imaginación a su palabra, porque la palabra es verdad. Llevemos nuestra mente y nuestro corazón a su palabra. Tomó forma de siervo, haciéndose semejante a quienes, a los hombres. Ahí está la naturaleza humana, esta naturaleza divina de Dios, que Él dijo yo soy, que no podían entender los judíos. Tomó esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Miren, si Él obedeció, ¿qué quitaba que nosotros no lo hiciéramos? Cristo Jesús vino para poner las cosas en su lugar, para determinar bien la verdad de la mentira, para separar la verdad de la mentira. Cuando Cristo Jesús vino, la luz resplandeció en este mundo. Y sigue esa luz resplandeciendo a través de la iglesia. Por eso que la iglesia es santa, hermano querido. Ahora, ¿estamos dentro de ella? ¿Somos participantes de la iglesia de Cristo? ¿Somos y pertenecemos al cuerpo de Cristo, como cantábamos al principio? ¿Somos el pueblo de Dios? Si nosotros amamos a Jesús y decidimos poder, vamos a poder decir esto. Y dice que tomó la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Fíjense, hermano querido, Él obedeció, pero estos judíos no querían obedecer. Vuelvo a decir, cuando pongo a estos judíos, pongo a cuantos en este mundo que no quieren ir a Cristo Jesús. Por orgullo, por tener sus propias opiniones y su propia vanagloria, sus propios conceptos equivocados, caminando y andando erróneamente, no como Dios manda, porque Él se humilló y obedeció hasta la muerte. ¿A quién obedeció? A aquel que lo había enviado. ¿Quién fue que lo envió? Dios mismo. Él vino a padecer o a tomar esta forma humana, hermano querido, para que nosotros viéramos también del amor que Él tiene para cada uno de nosotros, que el amor que Él tenía para estos judíos, pero ellos lo rechazaron. Y no fue una muerte cualquiera, fue muerte de cruz, dice Pablo a los Filipenses. Por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Él, por haber obedecido, por haber cumplido, fíjense lo precioso. ¿Hay retribución, hermanos? Sí. ¿Hay corona? Sí. ¿Hay premio? Miren, fíjense, Dios también, por haber hecho esto, que era lo que habían acordado, porque vino como hombre a hacerlo, lo exaltó hasta lo sumo. Y no solamente eso, le dio un nombre, para que en ese nombre, sobre todo nombre, no hay otro nombre, hermano querido. Por eso cuando nosotros oramos y nombramos y decimos
Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos nombrando el nombre que Dios le dio a Él, que en su nombre, en ese poderoso nombre de Jesús, se va a doblar toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en todos lados, y toda lengua confiese. Fíjese, no dice algunos, todos van a confesar y van a decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios, verdaderamente este es Dios. Dios es quien está con nosotros, aquellos que le siguen, y nosotros también van a confesar, decir, Él es Dios, humillándose delante de su presencia. ¿Para quién, hermano? Para la gloria de Dios Padre. Porque Dios no puede ser burlado, hermano querido. Qué precioso su amor y misericordia que Él tiene, que está con nosotros. ¿Usted lo cree? Amén. ¿A quién amas? Ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No fue por otra cosa, no fue por nuestros propios medios, sino por su obra maravillosa. Aquí vemos. Ahora, si verdaderamente Dios fuera el Padre de estos judíos, si fuera verdaderamente el Padre de los judíos, ellos hubieran creído, hubieran aceptado a Jesús. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor. ¿Cuántos hermanos que van por un camino y se creen que es el correcto? Y son obstinados y siguen ese camino, claro, porque están cegados en su propio conocimiento y en su propia soberbia. Pero aquel que va a Cristo Jesús, ahí podemos ver la luz. Dios ilumina nuestro caminar y podemos ver la verdad. ¿A quién podemos ver? A Cristo Jesús. Él es la verdad. Ellos hubieran creído a Jesús, hubieran aceptado a Jesús, que es lo mismo que Dios fue manifestado en esta tierra, en carne. Dios mismo, hubieran aceptado a Dios mismo. Ellos hubieran aceptado a Dios mismo. ¿Pero qué hicieron? ¿Fue eso lo que hicieron? No, hermano querido, no es lo que hicieron. ¿Cuánto se lleva el mensaje del Señor? Hay cuántos hermanos nuestros que hablan de su palabra, que se exponen su palabra, y cuántos la oyen, pero cuántos no la quieren obedecer, cuántos no la quieren escuchar, no quieren ni creerla como estos judíos, ni menos amar a Jesús. Él todo lo ve, todo lo conoce, Él sabe todas las intenciones de nuestro corazón. Estamos en una forma figurada desnudos delante de su presencia, porque Él conoce lo profundo de nuestro corazón, hermano. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no seguirle? Y si estamos ahí flaqueando, allí mantengámonos firmes en esta profesión. Porque Él vino de su misma presencia a presentarse en este mundo para darnos vida eterna y salvación. ¿Y por qué no podían hacerlo estos judíos? Porque ¿quién era su padre? Satanás. Lo vamos a ver después más adelante. Pero Satanás, a ese Dios, a ese Padre, era que Jesús les decía a estos judíos cuando hacía referencia. Y ellos no podían obedecer a Dios. ¿Saben por qué no podían? Porque estaban cegados. Porque el mismo enemigo los ciega. Porque no quieren ir a la verdad. Ahora, la decisión de ir a la verdad es de cada uno, hermano, la decisión de creer. Dios le dio a algunos esa decisión de creer. No a todos. Nadie va a poder poner excusa, hermanos queridos. A todos nos dio y nos da esa decisión de creer o no creer en Cristo. Porque Dios es justo. Porque Dios no hace acepción de personas. Qué precioso. Y por eso estamos hoy aquí, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos edificándonos en su palabra y en amor. Y fortaleciéndonos, porque los días son malos. Vienen días difíciles, hermano. Pero para aquellos que están en Cristo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero debemos estar, porque Dios quiere estar con nosotros. Ahora, nosotros queremos estar con Dios. Estos judíos, evidentemente, no querían estar. No querían obedecer. Por eso, hermanos queridos, yo les animo a que nosotros, cada uno de nosotros, no tengamos la actitud de estos judíos.
que si verdaderamente amamos a Dios, tengamos una actitud de amor. Que si decimos que le amamos, seamos consecuentes con lo que decimos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Decidimos por Él a vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Usted quiere vivir como un verdadero hijo de Dios? ¿Sí? Obedeciendo. Si Jesús obedeció, nosotros también lo haremos. Hasta que cerremos nuestros ojos en esta tierra. No sé el día que será que tengamos que irnos. Pero una cosa tenemos que estar seguros. Que hemos puesto nuestra mirada adelante. Y no volvemos atrás. Porque hemos creído en Él. Porque su amor está en nosotros. Y porque nosotros confesamos de que Cristo es nuestro Señor. Que Él es nuestro Dios. Aún, hermano querido, en medio de aflicciones, aún en medio de problemas, en medio de situaciones, ¿las tuvo Cristo? ¿Padeció situaciones Cristo? Mire, persecución. ¿Padecieron los discípulos? Miren, hermano querido, cómo terminaron. Pero ellos llenan su corazón de gozo porque tenían una convicción. Ellos habían creído. Qué importante es creer. Qué importante es poner nuestra fe en Cristo Jesús. En medio de esas aflicciones y de esas dificultades, sabiendo, porque cuando decimos sabiendo, porque creemos que Él, ¿qué prometió? Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en medio de la enfermedad, en medio de un momento difícil, en un momento difícil económico. Pablo había vivido en escasez, en abundancia, en dolor, en naufragio, en tribulación. Pero hermano querido, hay algo que la iglesia tiene presente, que nosotros, ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vive la iglesia, sino que Cristo vive en la iglesia. Y nosotros somos parte de ella. Todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Jesús le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque los mandamientos del Señor no son gravosos. Porque Él vino a traer libertad, hermano querido. Y muchos no quieren esa libertad. Están cegados. Oremos por aquello. Para que el Espíritu Santo los redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Porque conocemos como hijos de Dios, conocemos las consecuencias. Y sabemos también, por eso permanecemos, que un día estaremos con Él perpetuamente y para siempre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A quién amas? Nos hacemos esta pregunta. Walter, ¿a quién amas? ¿Saben qué, hermano querido? Nosotros solos, por nuestro propio medio, no podemos. Cuando digo nosotros, hablo del hombre. El mundo, el hombre, solo por sus medios no puede ir a Dios. Necesita a Cristo Jesús. Pero necesita el Espíritu Santo que habite en su vida. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Y para tener el Espíritu de Dios, debemos aceptar a Jesús. Debemos recibirle. Debemos decir, Señor, yo quiero que tu palabra more en mí. Quiero vivir para ti. En medio de todas las cosas que tengo que hacer en este mundo. Hasta que mis ojos se cierren aquí. Por tal motivo, hermanos queridos, nos debe quedar bien en claro a cada uno de nosotros, bien en claro, que todo aquel que no acepte a Cristo Jesús como Dios, ¿qué sería? Es anatema. ¿Saben qué quiere decir anatema? Es maldito. Está separado de Dios. Debemos aceptar a Cristo Jesús, que es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Libertador. Miren todos los adjetivos, es nuestro. Gloria a Dios. Qué lindo tener al Señor en nuestro corazón. Viene un gozo y alegría porque solamente viene de Él. Y se ve reflejado porque su Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús dio testimonio, hermano.
Él dio testimonio en esta tierra. Sus discípulos también dieron testimonio de Él. Y también llevaron el Evangelio. Ahora la iglesia da testimonio. Y nadie puede tapar la verdad. Nadie puede tergiversar la verdad. Por eso nosotros hablamos la verdad. Porque somos sus hijos. Y todo aquel que no acepte a Cristo Jesús como Dios, sea anatema, sea maldito, esté separado de Dios. Por eso, hermano querido, ¿a quién amas? Amigo, aquel que está oyendo, ¿a quién amas? Que realmente decidamos por Cristo Jesús. Que el Señor lo siga bendiciendo. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar por esta palabra. Un hermano que sienta en su corazón, que desee orar puntualmente por esta palabra. Y lo hacemos, amén. En nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento que compartimos, Señor, de escuchar y oír tu palabra, Señor, que no solamente lo oigamos, sino que lo pongamos por obra. Gracias te damos por tu palabra, porque cada día nos trae la enseñanza justa para nuestras vidas. Gracias por ese amor con que nos amas y te pedimos nos ayudes, Señor, a siempre estar decididos a amarte cada día, así como tú nos amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos habla. Podemos mirarnos en ella porque ella es el espejo para nuestras vidas, Señor. Que nuestro corazón esté rendido a ti, Señor. Que no haya orgullo, que no haya soberbia. Que no nos creamos superiores, sino que nos humillemos ante ti y reconozcamos que tú eres nuestro Dios, que te amamos y que lo mostramos con hechos a ese amor que decimos tener por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Bueno, hermanos queridos, nos saludamos en la paz del Señor. Saludamos a los hermanos que están en las redes. Y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Gloria a Dios.